En primer lugar, el Partido Demócrata no le interesan los inmigrantes ilegales para nada. El Partido Demócrata usa a los inmigrantes ilegales para sus agendas políticas. Eso tienen que tenerlo bien claro. Sin embargo, muchas personas y los mismos inmigrantes manipulados se creen realmente que el Partido Demócrata es el que los defiende. Davos, lo que estábamos comentando. Ver a Newsom, por ejemplo, de la mano del hijo de Soros, paseándose por allá y con una versión diferente, hablando con los enemigos de Estados Unidos y quizá diciéndoles de qué forma pueden estar en contra de la política de su propio país. Nos hemos vuelto locos. O sea, yo entiendo que la política te puede hacer perder la razón, pero no al punto de olvidarte que tú formas parte de Estados Unidos, que tu camiseta es Estados Unidos independientemente de que seas un republicano o un demócrata. Yo hice un programa en mi canal de YouTube que le puse el título Trump da un discurso para la basura de Davos. La basura del mundo estaba reunida en Davos. Déjame decirte esto, muchas personas, a pesar de que esto existe desde hace muchos años, no conocían lo que era el foro de Davos. Y el foro de Davos, todo el mundo tiene que saber lo que es para que vean la clase de gente que se reúne ahí, las cosas que planifican y las cosas que quieren. Una de ellas fue la Agenda 2030. La Agenda 2030, estamos en el 2026 todavía. Todas esas cosas que se plantearon de la diversidad, la equidad, la inclusión. Mundo sin fronteras. Mundo sin fronteras, cambio climático, inmigración ilegal. Que toda la agenda de Davos, déjame decirte, se cumplió con la presidencia de Biden, que abrieron la frontera. Todo eso viene de Davos. Pero mira las consecuencias ahora, por eso todos los que estaban ahí ahora están así con ese tema. Y el presidente lo ha dicho claro en Davos. Les dijo, yo solo les recuerdo algo, sus políticas verdes es donde les han llevado. El tema de las fronteras abiertas nosotros lo hemos vivido en carne propia y miren dónde nos ha llevado. Es decir, yo creo que hay ejemplos claros de que lo que se fue construyendo durante tanto tiempo como una ideología, en la práctica, en un año, en 2 años, tira todo eso por tierra. Mira, aquí habían 2 criterios. Una, si Trump debía ir a Davos, porque ese organismo no es reconocido internacionalmente por nadie. Ellos se reúnen ahí y se adjudican el derecho de decidir los destinos del mundo. La otra era lo que hizo Trump, bueno, ir allí y decirle en la cara lo que es. Independientemente de eso, déjame decirte que ese movimiento es muy fuerte. Ahí había un montón de gente que son millonarios, que tienen mucho dinero y que financian todas estas. Ahí estaba, bueno, siempre han ido todos los asistentes regulares de Davos, Bill Gates, los políticos de este tipo, los grandes bancos representados por los intereses, todo eso es lo que se reúne normalmente en Davos. Y de ahí sale toda la financiación a todas estas cosas y eso es lo que se está desestabilizando a Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con esto. Porque sí es cierto que aunque Trump haya ido ahí, y esto es muy importante, dio un mensaje de liderazgo y de fuerza. O sea, no tiene nada que ver Trump con Biden. A usted le puede gustar Trump, no le puede gustar, pero usted tiene que diferenciar la presidencia que hay ahora del presidente que había antes, claro, que no podía ni pararse. Entonces, está hablando desde la posición de Estados Unidos como alguien fuerte y no la debilidad que presentaba Estados Unidos cuando tú veías a Biden cayéndose y que no podía ni hablar. O sea, a partir de ahí yo creo que en el mundo... Renació el liderazgo. Si se hace para bien, que es lo que todos esperamos, porque no olvidar que Trump le hizo varias promesas al pueblo americano, indiscutiblemente que esto va a mejorar. El tema de la inmigración aquí se está viendo, o sea, ¿cuántos criminales entraron? La gente piensa y además Pero además, ¿quién originó este problema? Aquí cuando entramos con el tema migratorio, quiero decir, si tú tienes una administración que de repente se saca debajo de la manga atacar a los inmigrantes, ir a perseguir a los inmigrantes, tú podrías todavía decir, poner en veremos ese comportamiento. Pero cuando tú tienes una administración que hizo una promesa de campaña después de una política de puertas abiertas que llevó a casi entre 10, 12, 14, nadie tiene una cifra clara de cuántos fueron los que entraron, porque además unos entraron de forma legal, entre comillas, o sea, ilegal pero legal, que por lo menos pudieron ser registrados, otros entraron por diferentes puntos de la frontera de manos de los colletes. Nadie tiene idea, pero entre ese núcleo de gente que vamos a poner que el 90% fueran maravillosos, buenos padres de familia y que todos merecían una oportunidad, aunque cometieran el error de entrar de forma ilegal. Entró un 10% de criminales, asesinos, personas que venían a unirse a cédulas dormidas, y todos los países tienen derecho, Fernando, a defender sus fronteras, hasta los más duros. México es uno de los que más
que tiene una política de migración más dura. Y sin embargo, aquí se critica cuando se trata de poner orden. Pero ¿por qué no lo criticaron esos medios de comunicación antes, que lo negaban como si fueran, yo qué sé? Mira, en primer lugar, el Partido Demócrata no le interesan los inmigrantes ilegales para nada. El Partido Demócrata usa a los inmigrantes ilegales para sus agendas políticas. Eso tienen que tenerlo bien claro. Sin embargo, muchas personas y los mismos inmigrantes manipulados se creen realmente que el Partido Demócrata es el que los defiende. Por otra parte, cuando tú tienes una orden de deportación, porque eso es otra cosa que he visto mucho, no, porque él tenía una orden de deportación hace muchos años y después se había portado bien. No, es que si tú tienes una orden de deportación, te deportan. Si en ese momento no pudieron deportarte, fue porque había algún conflicto político que impedía que a ti te deportaran. Y otra cosa muy importante, si tú haces algo en este país que lleva una orden de deportación, claramente quiere decir que algo hiciste, porque a ti no te deportan por gusto. A ti no van a buscarte a tu casa a deportarte con una orden de deportación, quiere decir que tú cometiste otro delito, además de entrar a inmigrar ilegalmente en el país. Las personas tienen que ver esto, o sea, no está cumpliendo esa ley. Y sobre todo cuando se trata, como te digo, que esto es perfecto, no. Que están pagando justos por pecadores, por supuesto que sí. Que debería haber un filtro también. Que a lo mejor un personaje como Kristi Noem no es la persona más experta para poder dilucidar que sí, que no, que país, que no. Quizá a lo mejor también, pero el tema no es ese. El tema es que están cumpliendo con un trabajo que se les ha asignado. Y lo que no puedes hacer es intimidar, es aterrorizar, y que además eso ya pase de castaño oscuro y que ya no sean solamente los agentes de ICE, sino una comunidad de fieles en una iglesia cristiana, como ocurrió este fin de semana, donde los aterraron literalmente. Yo he visto las imágenes, pusieron coches para evitar que pudieran salir al parqueo. Yo estoy con mis 2 hijos chiquitos y me ocurre una cosa como esa. Pónganse ustedes en mente si eso es justo, si eso es normal, si eso es válido, y si los medios de comunicación no deberían resaltar eso por encima de cualquier otra cosa para evitar que esta confrontación siga pasando.